convocó elecciones para el 11 de abril del próximo año y había pues así un poco, se han detenido ciertas especulaciones que si estas se iban a retrasar, si se iban a posponer, habían incluso un predictamen en el Congreso o un proyecto de ley para mandar las elecciones hasta mayo y por supuesto esto ha ocurrido en medio de una confrontación, pues no, clara, entre el nuevo Congreso y el Ejecutivo, pues a partir de esta reforma constitucional que parece que se va a quedar nomás en el camino. Pero, vamos a conversar en algunos minutos con el ministro de Justicia. Antes vamos a darle la bienvenida a Raúl Diez-Canseco, exsecretario general, por supuesto, de Acción Popular, fundador, presidente de USIL, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, don Raúl? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches y muy contento porque estamos pues a muy pocos días de la realización de esta telemaratón Respira Perú, que está convocando a miles y miles de peruanos en un momento tan importante en la tarea de conseguir oxígeno a muchos lugares peruanos que se están muriendo por la carencia de eso. Cuéntenos cómo es esta campaña rápidamente, que sabemos incluso que Mario Vargas Llosa se ha sumado mediante una carta dirigida a usted. No solamente Vargas Llosa, hoy día emocionado hemos recibido un mensaje de Lucho Bedoya, Reyes camino a los 102 años, como hace su propio eslogan. Esto es una campaña que la estamos haciendo con la Sociedad Nacional de Industrias y con todos los empresarios que se agrupan ahí. Como ustedes saben, en la Sociedad Nacional de Industrias están los de más pequeños, son los de gamarra, los micros, los medianos y la gran empresa. Y un gran componente para nosotros que es la Iglesia Católica, el Episcopado. Monseñor Cabrejos es el presidente del Episcopado peruano y él está liderando todo el tema de la recaudación de los fondos, porque hemos pensado que en momentos complicados como que vive el Perú y donde tenemos que demostrar decencia y docencia en el manejo de los recursos que son escasos, la mejor manera de hacerlos es con nuestra Iglesia Católica, además que tiene una red de iglesias, sacerdotes y obispos en todo el territorio nacional, y por supuesto la Universidad San Ignacio de Loyola, que conjuntamente con Ricardo Márquez de la Sociedad Nacional de Industria estamos trabajando y hemos tenido una acogida muy importante, no solamente de gente que se van a sorprender el día sábado y que ya en las cuentas que están abiertas por la Iglesia en el Banco de Crédito del Perú se están recaudando los recursos, y hoy día hemos tenido una reunión muy importante, inclusive con el viceministro de Salud, que nos habló para hacer las coordinaciones de dónde, cómo y de qué manera. Y el fin de semana con Ricardo Márquez hablamos largo con el señor Guillermo Lazo, que es el dueño del Banco de Guayaquil y el gran actor ecuatoriano de esta reacción que tuvo Guayaquil y el Ecuador en combatir y enfrentar esta pandemia, y donde ellos ya están, gracias a Dios, de retirada, y hemos ido a recoger grandes iniciativas de ellos, y por supuesto hemos recibido de don Guillermo todita la ayuda, los nombres, los lugares, e inclusive hasta la logística que tenemos que utilizar. ¿Cuál es el objetivo de recaudación? ¿Cómo se van a repartir estos fondos? ¿A dónde van a ser destinados? Porque efectivamente la carencia de oxígeno, como usted señala, es probablemente el punto central en el combate de la pandemia del coronavirus. La gente se está muriendo o porque ya llega con mucha falta de oxígeno, ¿no?, a la instalación, o porque sencillamente no consigue este oxígeno. ¿Cómo va a ser esta dinámica? Por favor, cuéntenos rápidamente. Miren, lo que tiene la Sociedad Nacional de Industrias y todo el equipo técnico que está ahí, han detectado y ubicado los fabricantes en el mundo de estas máquinas, que nuevecitas valen como $130.000 más o menos, que fabrican oxígeno al 93% de calidad, que es lo que hoy en día la norma exhibe. Y ya hemos determinado algunos lugares, por ejemplo, unos lugares que sufren mucho hoy en día es la región San Martín, y una de las provincias que están sumamente golpeadas es Picota, tenemos Juanjuy, y lo que queremos es que la primera ayuda se vaya para allá. Pero lo bonito que ha sucedido hoy, que habiendo haber construido este puente con el Ministerio de Salud a través de su viceministro,
Ya vamos a tener con anticipación no solamente el tipo de máquina exacta, que es lo que ya están comprando los peruanos, sino el tipo de mantenimiento que tienen que tener y las instalaciones de las mismas, para que apenas tengamos los recursos, el lunes podemos salir a comprar y tener todas las autorizaciones correspondientes por esta bisagra que se va a hacer con el Ministerio de Salud, donde los empresarios, como siempre así, se ponen de pie y están colaborando en un esfuerzo sin precedentes. Muy bien, una excelente noticia y sin duda todos nos vamos a sumar pues a esta campaña Respira Perú, más necesaria que nunca. Vamos a aprovechar un par de minutos, ¿qué le parece, don Raúl, para hablar de política? ¿Cómo observa la relación entre el gobierno y el legislativo hoy, pues que el presidente además ha hecho oficial la convocatoria de elecciones para el 11 de abril del 21? Bueno, primero yo creo que los peruanos deberíamos tomar nota de la gravedad del momento que estamos viviendo, donde la pandemia ha puesto al desnudo esas grandes limitaciones y diferencias que hay en el tema de la salud entre los que tienen y los que menos tienen, y por supuesto el gran apoyo que todavía necesita recibir la educación, sobre todo en la era moderna de la digitalización, donde hemos visto varias carencias en el sistema. En el tema de la salud, y ahí es la respuesta nuestra, creo que la integración de los sistemas de salud es una reforma que ojalá en estos tiempos se podrían avanzar y legislar adecuadamente, porque hemos visto que al no estar integrados los sistemas de salud en el Perú hay muchas falencias, y en un momento de emergencia como la que estamos viviendo, donde tenemos un enemigo, porque a los peruanos a veces no se dan cuenta que estamos en guerra, pero no la guerra tradicional, el enemigo lo conocimos y lo estamos viendo, sino que está en el ambiente y está matándonos a muchos peruanos, y que nos debe llamar a la unidad y al recogimiento, pero al mismo tiempo está generando otra pandemia, que es el tema del desempleo. Y al tener un nivel de desempleo que hace mucho tiempo no teníamos en el Perú, y un decrecimiento de la economía que nos lleva 10 años o más atrás, la gente está en día desorientada, desanimada, golpeada, y si pensamos que vamos a ir a una elección como que está ya convocada y así tiene que ser, en un momento dramático del país, y si llegamos con esas necesidades y limitaciones, los que no son muy amantes de la democracia y los que no creen en los sistemas de desarrollo en nuestra patria van a querer dinamitar todo lo que hemos avanzado, y corremos el grave riesgo de perder lo que hemos logrado, siendo conscientes que faltan muchas cosas que cambiar en el Perú, porque si algo nos ha puesto en evidencia esta pandemia, de que el Estado tiene que tener mucho más presencia, y no solamente el Estado entendiéndose como ejecutivo, porque yo creo que aquí hemos visto falencias en todos los niveles. Acá faltan grandes actores, y que capaz sea la primera vez en una elección que tengamos que buscar la mejor gente del Perú que gobierne el país y tender los puentes, porque si no convocamos y nos vamos divididos como estamos, la fragmentación que hemos visto ahora en el Congreso va a ser nada en una elección, que nada menos que la presidencia de la República. Hay quienes señalan, para ir redondeando, hay quienes señalan que esa fragmentación o parte de la decepción, entre comillas, de esa fragmentación hasta ahora es el papel de la bancada de Acción Popular. ¿Cómo interpreta este papel con miras pues a lo que sin duda va a participar Acción Popular en las elecciones, ¿no?, del próximo año? Si bien es cierto, yo pienso que la idea de la entrevista de hoy día era para hablar de salud, para hablar de esta telemaratón. No puedo dejar de contestar su pregunta solamente con una observación. Sí. El Congreso tiene 130 parlamentarios y Acción Popular de esos 130 tiene 25. Lo que sucede es que el presidente del Congreso, por el acuerdo que hubieron de todos los componentes elegidos ahí, recayó en el señor Manuel Merino. Pero no hay que olvidarnos de que ahí hay muchas fuerzas políticas representadas, y algo importante de reflexión. La norma determinaba que ninguno de que tenía experiencia podía estar ahí. La norma determinaba que ninguno de los que habían sido elegidos podían estar ahí. Y por lo tanto hay muchos jóvenes con poca experiencia que inclusive se hicieron posición de su cargo durante una pandemia, donde hasta el día de hoy no pueden tener reuniones físicamente en el mismo hemiciclo, y le falta algunas fines de coordinaciones.
Y algo también que les ha tocado a todos, las grandes necesidades y presiones que reciben de la población por la privatización, por las privaciones que se tienen y la inoperancia del Estado rebasado por una pandemia que nunca nadie se puede haber imaginado. Bien. Y eso ha traído un desconcierto muy grande de la población. Yo espero que los siguientes meses, no solamente Acción Popular, sino las otras bancadas ya más consolidadas, se den cuenta que no pueden estar pensando en elecciones y en la pausa fácil, y que a ellos les va a tocar seguramente y ciertamente tomar decisiones muy duras y muy difíciles que no se miden resultados en el aplauso del corto plazo, sino en el bienestar del futuro. Muy bien. Muchas gracias, Raúl Díaz Canseco, por venir a compartir con nosotros esta iniciativa tan importante para el fin de semana, que es esta campaña de Respira Perú. Gracias. Vamos a continuar. Hay que sumarse, por favor, mi querido amigo, porque acuérdense que un solcito, si dan los 32 millones de peruanos, serían 32 millones de soles. Y lo que queremos es a los de Picota, a los de la selva, a esos lugares donde todavía no se llega, un esfuerzo grande de la empresa privada, de la Sociedad Nacional de Industrias, con la Iglesia Católica, apoyo del Ejecutivo, que tienen que ayudarnos ellos a llegar. Todo el éxito para esta campaña importantísima y esta iniciativa solidaria que se desarrollará el fin de semana. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña. No se muevan. Comenzamos este bloque comunicándonos con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, para poder tener un alcance de lo que se publicará, pues, el decreto supremo que convoca, pues, elecciones generales para el 11 de abril del 2021, tal y como lo ha anunciado el presidente de la República. Ministro, gracias por estar con nosotros y, por favor, explíquenos cuál va a ser la naturaleza de esta convocatoria que conoceremos, pues, en detalle mañana. ¿Cómo está, Enrique? Buenas noches. Buenas noches para ti y para todos tus televidentes. Efectivamente, el señor presidente el día de hoy ha convocado a elecciones generales para el 11 de abril. Esto tiene, como tú dices, un conjunto de elementos, ¿no? El primer elemento tiene que ver es que se está dando cumplimiento al artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece justamente estos parámetros. Lo segundo, que es un compromiso asumido y cumplido por el señor presidente, que diversas intervenciones lo había anunciado y con ello se da cumplimiento. Lo tercero, que tiene también un impacto en la vida democrática de nuestro país, porque hay una transición democrática sucesiva, vamos a mantener la estabilidad democrática y el principio constitucional de alternancia de poderes, lo cual obviamente es clave y significativo en nuestro Estado constitucional. Superado, digamos, todas las especulaciones al respecto, como usted lo ha señalado, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué la fecha? Porque hay un plazo establecido, se tiene que realizar 270 días antes de la elección. Este plazo vence el 15 de julio y es un plazo razonable como para poder anunciarlo a la nación. No hay que esperar tampoco hasta el último día, ¿no? Muy bien. Y finalmente, ¿cuál es, digamos, el margen que tiene un poder como el legislativo para introducir modificaciones que puedan entonces valer para las próximas elecciones? ¿O ya nos quedamos congelados donde estamos? No. Hay tres elementos acá a partir de este momento con la publicación del decreto. Hay tres elementos importantes, que es el tema presupuestario. Los órganos respectivos empezarán las coordinaciones para organizar las elecciones desde el punto de vista económico. Lo segundo, el tema de la generación del calendario. Y lo tercero son el establecimiento de las reglas electorales. Y esto obviamente puede ocurrir hasta fines de septiembre por parte del Congreso de la República, ¿no? Muy bien, queda clarísimo entonces. Gracias, Fernando Castañeda, ministro de Justicia, por brindarnos estos alcances. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí le damos la bienvenida al magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña. Especialmente contento, además, doctor Espinosa, de recibirlo en los estudios. Después de un bachecito de salud, lo vemos muy recuperado. Bachezote. Bachezote. Bastante ¿no? serio, un problema cardíaco, después un problema pulmonar. Yo creí que ya no iba a tener el gusto de estar como siempre, es un gusto estar. Es la primera vez que después de esto doy una entrevista en vivo, porque siempre es un placer estar contigo. Muchas gracias y reitero ya,
los Pero parabienes. yo añadiría una cuarta A ver. cosa en lo que ha planteado el ministro de Justicia. Hay que nombrar al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIEC. Fundamental. Ellos están delante de este proceso. Exacto. Y todavía seguimos con encargados y entonces la Junta Nacional de Justicia ahora ya tiene pues casi que poner el pie en el acelerador. Confío en la capacidad de Aldo y de la gente que está allí, que son de primer nivel, pero ahora les han puesto el deber muy claro, porque hay que elegirlos lo más pronto posible porque son ellos los que van a dirigir el desarrollo del proceso. Entonces, mientras más rápido se los elija, mejor. Bueno, ahora vamos a nuestros temas. Bueno, y nuestros temas van por el lado, evidentemente, de lo que fue pues un fin de semana realmente movido, que terminó ¿no? con unas modificaciones constitucionales, yo sí puedo adelantar opinión, alucinantes, ¿no? En términos de lo que es pues la inmunidad del Tribunal Constitucional, de los miembros del Tribunal Constitucional, el antejuicio de los ministros de Estado, o sea, más allá del tema de inmunidad presidencial, ¿no? Y la inmunidad parlamentaria y los recovecos y, en fin, en lo que en realidad iba al fondo de esta modificación, lo que uno veía pues es quitar la inmunidad al defensor del pueblo, insisto, a los miembros del Tribunal Constitucional, que siempre lo hemos dicho, en estos años ustedes han sido una suerte de Senado. No lo son, pero han cumplido esa labor precisamente en tanto conflicto institucional. Entonces, ahora parece que eso amaina, ¿no? Parece ya que ni siquiera va a llegar a una segunda votación. ¿Cuál era su opinión al respecto de estos cambios? Yo veo con preocupación cómo, siendo el quinto país con más personas infectadas por la pandemia, habiendo tenido por eso un gran aumento en el desempleo, que es natural por estas situaciones, teniendo un problema de un bajón económico que va a tomar 1 año y medio o 2 para recuperarlo, y ahora además teniendo una fecha 11 de abril que es la vuelta de la esquina, entonces estemos discutiendo estas cosas. O sea, lo que deberíamos es buscar ir a la concertación de acuerdos básicos en lo político, en lo económico, y no estar discutiendo, no estar poniendo una competencia de cuántas normas yo te pongo y cómo me respondes y si yo... Eso lo digo como ciudadano. Ahora, como juez constitucional, yo lo que tengo que hacer es recordar que hay jurisprudencia del tribunal al respecto. Me tocó ser el ponente del caso de la cuestión de confianza, que recordarán los amigos que se planteó el año 2018. Y allí hemos dicho que sobre todo un Congreso unicameral, o sea que no tiene otra Cámara donde pueda volverse a discutir los temas, tiene que agotar todos los espacios de discusión si va a ser una reforma constitucional. O sea, comisiones, convocatoria de expertos, o sea... Para eso tenían puesto el Consejo Consultivo, que han renunciado todos. ¿Dónde estaban? Ahora qué consejo hay, ¿no? Para renunciar. Entonces, bueno, se han ido prácticamente todos, ¿no? Pero entonces es lo que se llama una dinámica dialógica, donde, o sea, lo que se busca es la participación de todos, precisamente porque se trata de una reforma constitucional. Y en términos de... ya no entrando a la cuestión formal, sino al contenido de lo que ocurre, nosotros hemos sido muy enfáticos que ninguna reforma puede afectar derechos o quitar competencias a las instituciones. Entonces, yo creo, sin adelantar opinión, que la misma jurisprudencia del tribunal marca un derrotero de cómo más o menos se puede trabajar este caso. Está bastante claro. El Tribunal Constitucional tenía un pleno, ustedes han emitido un comunicado. ¿Qué nos dice en resumen este comunicado? Bueno, el comunicado es un comunicado llamando a la reflexión, llamando al enfriamiento de las tensiones. Es que no puede ser el estilo de un juez constitucional el entrar a pelearse y comenzar en sus juicios
adelantar ¿Se refieren a opinión. la presidenta del Tribunal Constitucional, me refiero a nadie Marianela en Ledesma, que ha particular. sido muy No, crítica? Dijo que incluso se podía yo hablo- recurrir a la Corte yo Interamericana. hablo, no, eso sí se puede, eso lo podemos conversar después. A mí yo no hablo de personas, yo hablo de modelos. Y yo soy hijo de juez y me formé en un modelo de lo que se tiene que hacer como un juez. Entonces, el juez es alguien que lo que trata es de mediar en los conflictos, no adelantando opinión, sino soltando ideas, como es lo que he hecho en todas las entrevistas contigo y en otras partes, y tratar que de alguna de esas ideas pueda conciliar el problema. Si no, lo que va a tener es que resolverlo. Ese es el papel de un juez. No es el papel de un parlamentario, por ejemplo. Entonces, con respecto a lo de la Corte Interamericana. Es decir, porque acá, perdón, la pregunta es, ok, todas estas posibles modificaciones constitucionales podrían terminar en el propio Tribunal Constitucional. Sin duda. Si Pero podrían ir a un fuero Sí, internacional sí, ya. pero vamos por partes. Hay varias alternativas. Entonces, porque en principio para ir a un foro internacional hay que agotar la vía interna, o sea, todos los trámites en el país, salvo que esta vía no sea idónea o el problema sea de suma urgencia. Como la segunda legislatura ya está en corrido, entonces nada evita que hoy estamos viernes, la próxima semana convoquen y voten y ratifiquen todo. Entonces, se puede hacer varias cosas. Una de ellas es que ya sea el defensor del pueblo, nosotros mismos o cualquier ciudadano en nombre de lo que está pasando, pueda pedir una medida cautelar a la Comisión Interamericana. Entonces, y hay también un escenario importante. El presidente de la República, en tanto y en cuanto es titular del Estado peruano, tiene la posibilidad de hacer consultas directamente a la Corte Interamericana. Y si la Corte Interamericana le quiere dar a esa consulta el carácter de opinión consultiva, aunque el nombre llame a confusión, de consultiva no tiene nada, es un mandato obligatorio. Operativo. Entonces, con lo cual, en el escenario externo hay también tela que cortar si se quiere. Yo espero, hago una invocación a los señores congresistas a reflexionar frente a lo que puede pasar con lo que algunas de las cosas que han estado planteando en estas reformas constitucionales y que finalmente entonces no te lleguemos a mayores. Eso creo que sería Bien. lo más bueno para todos. Clarísima, en la invocación vamos a ir a una pausa y recordarles, vamos a regresar con Eloy Espinosa, pero recordarles a los congresistas, entonces, una reforma constitucional, señores, no es una pichanguita. Volvemos con más. Qué bonito es agarrar libros de papel en medio de una pandemia que nos ha virtualizado, nos ha terminado de virtualizar. Eloy Espinosa Salaña, magistrado del Tribunal Constitucional, va a presentar sobre los límites del juez constitucional, que es su último libro. Y es bueno, es una toga pues importante, ¿no? Pero también limitada. ¿Cuándo se va a presentar virtualmente, eso sí? Obviamente, ahora estamos condenados a las presentaciones virtuales. Es el día 10, esto comienza a las 6 de la tarde y las inscripciones es absolutamente gratuito y la inscripción es inscripcionesderechoysociedad@gmail.com. Perfecto. Así perfecto. de fácil. Así, entonces ahí se celebrará la presentación del libro. Para terminar, porque se nos ha terminado el tiempo, ¿en qué está el proceso de selección, de cambio de ustedes? Porque justo antes estaban discutiendo las reglas, que si era el más antiguo, que si comenzamos por Eloy Espinosa, si Eloy Espinosa era el último a ser cambiado, porque como recordamos, excepto su colega el doctor Ferrero, ustedes tienen el mandato vencido. Sí, ¿Cómo ya va ese tema? a este paso, Augusto va a tener también el mandato vencido porque ya tiene 3 años y medio. Si este Congreso no resuelve
este tema, entonces va a estar muy cerca. ¿Y qué es lo que hay que resolver? Las reglas para Por el supuesto, cambio, que fue, recordemos, pues un detonante para de acuerdo. la disolución del Congreso anterior. Lo que se ha acordado son dos cosas. Primero, que es concurso, que me parece que va muy bien, porque a veces las invitaciones imponen a ciertas personas que no necesariamente tienen el perfil y que tiene que traer una declaración de intereses. Pero todo lo demás está por hacer. Primero tiene que haber una comisión que tienen que estar todas las fuerzas políticas. Luego se tienen que establecer unas bases para ver pues bajo qué condiciones candidateas, qué perfil se va a plantear. Luego de esas bases e inscritas las personas, se tiene que abrir una cuestión de tachas, porque obviamente de repente se te inscribe alguien que tiene pues algún problema, un hermanito, para decirlo en términos que podamos entenderlo. Después, no sé si les van a hacer un examen psicológico, un examen de conocimiento y una entrevista, que es lo que se adecua en estas cosas. Y cuando uno tiene que hacer todo esto, estamos hablando de meses de trabajo y además que pueden darte cualquier resultado. Recordemos la primera votación en la Junta Nacional de Justicia, que se quedaron con uno que no podía hacer lo suyo. Entonces, todavía estamos en una situación donde se ha comenzado, pero no sabemos cómo va a seguir. Muy bien. Esta elección entonces no va a ser una prueba rápida en ese sentido. Gracias, Eloy Espinosa, por acompañarnos esta noche. Reitero, un gusto reencontrarnos. Un gusto, como siempre, reencontrarte. Lucho Trizano, reencontrarlos. Y Carolina Salvatore, por supuesto. ¿Cómo están? Buenas noches.